sido profesor de matemáticas en la Escuela de Arquitectura durante 35 años y, por tanto, mi asignatura, matemáticas, yo de formación soy matemático, pero al estar en la Escuela de Arquitectura pues nos hemos enfocado a intentar buscar aplicaciones de la arquitectura. Y la Sagrada Familia es un ejemplo genial para poder mostrar a nuestros alumnos superficies, proporciones y, la verdad, muchísimas de las cosas que estudiamos en nuestras asignaturas de matemáticas. Y justamente estas dos cosas, superficies y proporciones, es donde voy a centrar mi charla de hoy. Es de matemáticas, pero a un nivel muy divulgativo. No hace falta ser erudito en matemáticas, todo el mundo podrá seguir. Quería empezar agradeciendo la invitación por parte de César a estar aquí, a Carlos por su recibimiento, por la organización. Es un placer y un honor estar justamente en una casa de Gaudí y lejos de casa, pero muy bien. Tal como les he dicho, me voy a centrar en dos aspectos. Veremos qué tipos de superficies utiliza Gaudí para la Sagrada Familia y y qué proporciones a nivel de medidas se utilizan básicamente en la Sagrada Familia. Para poner un poco en contexto y un poco también para saber, ¿han estado ustedes en la Sagrada Familia dentro? La mayoría dice que sí, muy bien. Recientemente, porque es muy diferente haber estado hace 25 años últimamente, las obras han avanzado muy, muy rápido. Barcelona, a partir del año 92, después de los Juegos Olímpicos, se convierte en una ciudad como un destino turístico muy importante. Esto hace que la afluencia de turistas en la Sagrada Familia sea muy grande, el incremento de presupuesto para seguir con la construcción del templo también, y eso ha acelerado muchísimo la obra. Bien, para poner conocen la situación y conocen seguramente ya la vida de Gaudí, algunos detalles. Gaudí, saben que coge la obra de la Sagrada Familia cuando ya estaba empezada. La Sagrada Familia la empezó un arquitecto, Francesc de Paula del Villar, empezó la obra. Y cuando llevaba un par de años la obra, hubo una discusión entre este arquitecto y los promotores de la obra que lo despacharon. Y en ese momento cogió la obra Gaudí. Y Gaudí modificó y amplió, sobre todo hizo una gran ampliación del proyecto inicial. Pero se encontró la obra empezada. Entonces esto le condicionaba un poco algunas cosas, que iremos viendo. Vale. Si han estado en el interior del templo, pues esta es la visión que tenemos de las bóvedas, de las cubiertas. Esto es desde el crucero justo, donde vemos las columnas como suben. Pero esta fotografía un poco lo que simplemente quiero remarcar es que cuando ves esto, ves simetría y ves objetos geométricos uno al lado de otro. Todo es geometría. La Sagrada Familia es una especie de mosaico de piezas geométricas pegadas. Es como una amalgama, como una especie de rompecabezas, si quieres, de diferentes tipos de superficies. Y un poco esto es lo que quería enseñarles. Qué tipos de superficies y cómo están ensambladas ahí. Para situarnos, ahí tienen una planta de la Sagrada Familia donde podemos ver un poco la situación de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, ahí, como lo vemos en planta, los puntitos rojos me marcan las columnas. Esto está situado en el ensanche de Barcelona entre 4 calles. Es una parcela, digamos, cuadrada y la Sagrada Familia queda ahí. Está orientada. Gaudí la hubiera orientado seguramente norte, sur, este, oeste, pero el ensanche en Barcelona no está bien orientado así. Pero más o menos aquí la parte superior sería este, donde tenemos la fachada del nacimiento, por donde sale el sol. Justamente Gaudí quiere que la fachada del nacimiento muestre el nacimiento del día, por tanto, orientada casi al este. El ábside lo tenemos más o menos al norte, la entrada principal al sur y en poniente, la parte que ustedes ven abajo, donde tenemos la fachada de la Pasión, donde vemos los últimos días de la vida de Jesús representada en la fachada. Bueno, esta me la salto. Esta la tenía así para la orientación, sobre todo, por si la anterior no me iba muy bien. Ahora
Vamos ya directamente. Les he dicho, hablaré de superficies y hablaré de proporciones. Empezamos ya presentando las superficies que vamos a ver en el templo. En matemáticas, superficies, llamamos superficies de grado 2 a las que se llaman cuádricas. Para introducir el tema, si hablamos de ecuaciones en matemáticas en dos variables de grado 2, tenemos lo que son las cónicas, que todo el mundo seguramente conoce, una elipse, una parábola, una hipérbola. Esto sería en el plano. En el plano tenemos elipses, parábolas, hipérbolas, algunas más, pero las principales cónicas son estas. Les llamamos cónicas porque son las que se obtienen de cortar un cono por un plano. Cuando hacemos la intersección de un cono por un plano, obtenemos unas curvas que llamamos cónicas. La elipse. La Tierra gira alrededor del Sol siguiendo una elipse. Esto todo el mundo lo sabe. Pues es una de las cónicas. ¿Qué vemos ahí? Ahora pasamos a una dimensión más. En lugar de hablar del plano, como les he dicho hasta ahora, pasamos a 3 dimensiones, R3. Y aquí empezamos a hablar de superficies. Empezamos con esta. Esta superficie, lo que ven ahí, es una cuadrícula plana. Es una superficie plana. Si este cuadrado lo volvemos un cuadrado alabeado, estas rectas, las rectas que formaban la cuadrícula, continúan manteniendo la línea recta, siguen siendo líneas rectas. Pero la superficie se nos ha convertido en esto. Esto, que si lo miran se parece mucho a una silla de montar a caballo, matemáticamente le llamamos un paraboloide hiperbólico. El nombre le viene de que sus intersecciones principales, si esta superficie la cortamos por un plano vertical, como les estoy marcando más o menos ahora, obtenemos una parábola. Si lo cortamos por un plano perpendicular, pero también vertical al que he mostrado antes, tenemos otra parábola, pero con sus ramas hacia arriba. Y si lo cortamos por planos horizontales, nos aparecen hipérbolas. No se preocupen, el nombre no es... Si se complica el nombre, la forma es muy fácil, es como una silla de montar a caballo. Y para Gaudí, que Gaudí geométricamente era muy bueno, pero por ejemplo a nivel de cálculo o a nivel de habilidades matemáticas le costaba un poco más, a esto le llamaba la Santísima Trinidad. Para Gaudí, esta superficie, ahí ustedes están viendo ahora las líneas rectas, se ven muy bien, pero si esto lo hacemos de hormigón y es liso, no lo vemos. O en una silla de montar a caballo, cuando ves una silla de montar a caballo, no piensas que sea una superficie que dentro tiene rectas. Estas rectas no se ven. Entonces, si creamos una superficie como esta, más sencilla, ahora solo con una familia de rectas. Así, tengo 2 rectas paralelas, las de madera, que estoy sujetando con las manos, y unas líneas rectas. Solo de alabear esto, estamos convirtiendo ya obtenemos el mismo paraboloide hiperbólico que he mostrado antes. Para Gaudí, esta madera de arriba era el Padre, la de abajo es el Hijo, y estas líneas que no se ven cuando tienes la superficie hecha es el Espíritu Santo. Por tanto, a esto le llamaba la Santísima Trinidad. Esta superficie, ahora les voy a mostrar un poco para que la vean un poco más, varias imágenes. Esta superficie es una superficie que llamamos reglada. Simplemente quiere decir que está hecha a base de rectas. Y tiene 2 familias de rectas. Las 2 familias de rectas las ven muy bien. Tengo una cuadrícula, hay 2 familias de rectas, las verticales y las horizontales, y cuando este cuadrado lo pongo alabeado, sigo teniendo 2 familias de rectas. Por tanto, es una superficie doblemente reglada, tiene 2 familias de rectas dentro. Esta superficie, aparte de crearla, como les he enseñado ahora, pues ahí en la imagen que ven ahora, ven que si deslizo una parábola con otra, tal como está haciendo ahí, pues también puedo generarla, pero esto ya son como más propiedades matemáticas. Ahí se pueden ver 2 rectas, las rojas, que serían el Padre y el Hijo, y una recta que se va desplazando, que me va mostrando también, para que se vean estas rectas, sería el Espíritu Santo, que cuesta un poco más de ver cuando tienes, digamos, todo el paraboloide hiperbólico hecho. Bueno, aquí es muy parecido. Son un poco para ir viendo las secciones, para mostrarlo. ¿Qué pasa con estas superficies? Aparte de ser unas superficies que a Gaudí le interesan, constructivamente son fáciles. Son fáciles y ahora lo van a ver. En
una de las múltiples visitas a la Sagrada Familia con estudiantes, durante estos 30 y pico de años que he estado trabajando de profesor, hemos hecho muchísimas visitas con estudiantes de primero de arquitectura, donde podíamos ver estas superficies, y lo interesante es llegar ahí y, aparte de haber trabajado las ecuaciones en clase y un poco ver la forma, y a pesar de que les enseñara esto, llegar ahí y encontrarte un encofrado con las armaduras, y las armaduras, los hierros dentro, siguen las líneas rectas de la familia, y dices, mira, pues de algo sirve que esto sea una superficie arreglada, ¿no? Y ahí pueden ver a la derecha un encofrado de madera, y a la izquierda ya una pieza hecha, un paraboloide hiperbólico hecho de hormigón, con sus armaduras. Cuesta un poco, pero en el lado interior se ven las armaduras como sobresalen. Esto es una maqueta del edificio de la sacristía. El edificio de la sacristía es un edificio que está en una de las esquinas. Una de las sacristías está ya construida, luego les enseño una fotografía, pero esta fotografía va muy bien porque es dentro ahora mismo no está en la Sagrada Familia ya, pero hace unos años sí estaba. Se puede ver en la maqueta que tenemos a la izquierda, se ven los hierros igual que estos. Este paraboloide hiperbólico, si se fijan, se ven dos hierros que bajan, y los de abajo no se ven, está ya un poco cortado. Y en rojo se ven las líneas rectas del paraboloide hiperbólico. Y luego en yeso está hecha la maqueta debajo, donde se ve cómo sigue esta superficie. Si colocamos 12 paraboloides hiperbólicos uno al lado de otro, como muestra la maqueta de la izquierda, tenemos la maqueta de la derecha, que ya es la cubierta entera del edificio de la sacristía. Por tanto, es un ensamble de 12 paraboloides hiperbólicos. De estos 12, no todos tienen el mismo ancho. Hay 4 que son un poco más anchos, y los demás, los 8 restantes, son un poco más estrechos. Estos 4 lo que hacen es que este edificio en planta se nos proyecte una cruz. Estos 4 anchos nos proyectan una cruz en planta. Vamos a ver otra superficie. El hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja es una superficie que seguramente la han visto cuando han pasado por una central nuclear o una central térmica. Es la forma de las chimeneas de las centrales térmicas. Simplemente porque a la hora de proyectar una chimenea, lo que interesa a una chimenea es que refrigere rápidamente lo que tenga que salir por ahí, humos, vapor o lo que sea. Pues la forma más rápida de refrigerar no es con un cilindro, sino con una chimenea cilíndrica o de base cuadrada, un prisma, sino con una superficie de este tipo. Esta superficie vuelve a ser una superficie reglada. Tengo aquí una para mostrarles. Tal como la tengo ahora, todo el mundo ve que esto es un cilindro, ¿sí? Pero si a este cilindro le aplicamos una torsión, ¿qué tenemos? Una chimenea de estas. Matemáticamente le llamamos hiperboloide de una hoja. Hiperboloide porque las secciones principales son hipérbolas. No pasa nada. ¿Por qué de una hoja? Porque hay otro tipo de hiperboloide que tiene 2 hojas. Son como 2 superficies separadas. Pero ahora me interesa este, y es el de una hoja. ¿Cómo le llama Gaudí? La luz. ¿Por qué le llama la luz? La idea de Gaudí es, si en un muro, imagínense que tenemos una cubierta plana, y le hacemos un agujero redondo, como este, para que entre la luz. Y el grosor es este, el grosor que les estoy mostrando ahora de este cilindro. Hacemos un agujero y queremos que entre luz. Cuando el sol pasa por encima de nuestro edificio, solo entrará luz directa si el sol se encuentra justo encima de este cilindro. En cuanto tenga un poco de inclinación, la luz entrará luz, pero no directa. En cambio, si tenemos en esta misma cubierta, la apertura que le hacemos es un hiperboloide como este, una luz, como le llama Gaudí. Ahora tienen que imaginar que el diámetro anterior es este pequeñito de aquí, ¿vale? Entonces hacemos un ventanal donde el diámetro este pequeñito sea el de antes, pero en lugar de subir en línea recta, se abre siguiendo estas líneas rectas. Cuando el sol esté encima entra, pero cuando el sol esté con la misma inclinación que estas rectas, también. Por tanto, permite como entrar más luz. Para Gaudí, este tipo de superficie acompaña a la luz a entrar al interior del templo. Entonces, todas las aperturas de la Sagrada Familia, o la mayoría, para entrar luz a la nave principal, siguen hiperboloides de una hoja. La luz. A nivel de matemático, vuelve a ser una superficie doblemente arreglada. Este hiperboloide que les estoy mostrando ahora lo puedo generar con esta torsión o girando al revés.
puedo llegar exactamente al mismo diámetro que antes. Por tanto, vuelve a ser una superficie con dos familias de rectas en su interior. A la hora de construirlo, no veremos estas líneas rectas, pero podemos hacer los encofrados y las armaduras. Las armaduras nos siguen las líneas rectas. Solo montando una de las familias ya nos sirve, ¿vale? Por tanto, constructivamente, relativamente no es fácil, pero también es práctico, ¿eh? A la hora es posible a la hora de construirlo. Vemos aquí algunas propiedades matemáticas, secciones. Aquí quiero mostrar un poco las secciones. En este caso son circunferencias, pero podemos crear hiperboloides de una hoja donde las secciones horizontales no sean circunferencias, sean elipses, ¿vale? Lo único que entonces no lo puedo crear así, con una maqueta tan fácil. No puedo coger dos elipses, un cilindro elíptico y hacer torsión, porque no se genera otra cosa, una superficie un poco diferente. Pero matemáticamente digamos que sí. Gaudí utiliza siempre, en la mayoría de casos, de este tipo, el que es las secciones son horizontales. Ahí ven unas secciones para el nombre que les decía antes, que esto le llamamos hiperboloide de una hoja. Se ven las secciones que son hipérbolas. Vamos a ver un par de imágenes. A la derecha tienen ya el edificio de la sacristía, es el que he mostrado antes con la maqueta, que está compuesto por 12 paraboloides hiperbólicos, el que os enseñé primero, donde, ¿cómo vemos que estos son paraboloides hiperbólicos? Pues mirando las ventanas. Las ventanas de este edificio son triángulos. ¿Estos triángulos de dónde salen? Pues las líneas horizontales son los pisos, donde vas a poner un piso, lo vas a hacer horizontal, y las líneas inclinadas siguen la curvatura, siguen las líneas rectas del paraboloide hiperbólico que forma cada una de las cubiertas. Ya está, es muy sencillo, pero si no te lo explican, dices, bueno, muy curioso, ventanas triangulares. ¿Sí? Pero cuando ves que esto es parte de una superficie arreglada, lo entiendes. A la izquierda tienen la punta, la estrella de la torre dedicada a la Virgen, donde desde donde termina la torre hasta arriba, donde está la estrella, vemos un hiperboloide de una hoja. Pero donde vamos a ver muchísimos hiperboloides, luego les mostraré, será en la bóveda, en el techo de la nave central, pero sobre todo cuando se construya la fachada de la Gloria. La fachada de la Gloria es la que está por empezar, está cerrado, la nave central tiene ya el cerramiento hecho, pero falta, digamos, lo que es las 4 torres que estarán situadas en la calle Mallorca, en la parte sur, y la decoración, que son esta especie de hiperboloides de una hoja, muchos, uno colocado al lado de otro, que nos recuerdan los tubos de un órgano. Pero normalmente los tubos de un órgano son cilíndricos y en este caso son hiperboloides de una hoja. El mismo hiperboloide. Lo vamos a ver. Muestro fotos de las maquetas porque es como mucho más práctico. Ahí tienen una pieza que es una maqueta, pero donde muestra los hiperboloides que están puestos en la cubierta. Cuando entramos en el templo, la primera fotografía que les he enseñado del interior del templo, y mirábamos al techo y veíamos como muchos agujeros uno al lado de otro. Cada uno de los agujeros era un hiperboloide. A la hora de poner un hiperboloide al lado de otro, ¿cómo hacemos la conexión? La conexión no es fácil, porque si tenemos una pieza como esta y otra, me he traído aquí, esta es un poco más casera, pero si tenemos otro hiperboloide y queremos hacer la intersección, cómo juntamos uno con otro, esto matemáticamente se complica, pero sobre todo se complica a nivel de construcción. Como dices a los obreros, qué tipo de intersección te queda entre uno y otro. Entonces Gaudí lo que hace es utiliza las familias de rectas que tenemos aquí para cortarlos. Y cada uno de los hiperboloides lo corta así en 4, como si fuéramos a hacer una especie de cuadrado, pero aprovecha las líneas rectas y, tal como ven ahí, son estas puntas que nos salen, las deja, estas puntas siguen rectas de la familia de rectas del hiperboloide, y entonces cuando tiene 2 y las cruza, es como si cogieras 2 peines y los cruzaras así. Cuando cruzas esto, en el espacio se le generan cuadriláteros alabeados.
¿Cómo podemos rellenar un cuadrilátero alabeado? Con un paraboloide hiperbólico. Y en esta no se ve, pero en la siguiente, aunque en pequeñito, sí lo vamos a ver. Estas puntas hechas en estos mosaicos, trencadís, que le llamamos en catalán, es cada uno de estas piezas verdes es un paraboloide hiperbólico hecho con mosaico. Y viene de intersecar dos hiperboloides, es hacer este cruzamiento como si fueran dos peines, se nos forman estos cuadriláteros alabeados y lo rellenamos, tiene esta forma, lo ven, ¿no? Hay algunos que quedan un poco más grandes, más anchos, que los vamos a ver ahora, que son, en la imagen que tienen a la izquierda, esto es uno de los hiperboloides en el momento que estaban construyendo, esto es la bóveda de la nave central, cuando aún no estaba construido lo que serían las buhardillas de arriba ni la cubierta de arriba, y por tanto entraba el sol directo ahí, pero ven que aparte, donde se cruzan estos dos hiperboloides y tenemos los paraboloides pequeñitos hechos en mosaico verde, nos quedan unos más grandes. Estos que quedan más grandes los recubre con hormigón, pero como le quedan bastante grandes, cuando lo tiene recubierto con un paraboloide hiperbólico, le hace un agujero dentro. El agujero que hace dentro es siguiendo 4 de las rectas que forman este paraboloide hiperbólico. Lo voy a señalar un momento ahí. Toda esta pieza sería un paraboloide hiperbólico. Siguiendo 4 de las rectas del paraboloide. ¿Y qué hace dentro? Le mete un hiperboloide dentro, pequeñito, que ni se ve. ¿Pero para qué? Para poner luz artificial. Entonces, cuando estás dentro de la Sagrada Familia, ves los hiperboloides grandes, los que van conectados uno al lado de otro, que por ahí la idea a nivel simbólico de Gaudí es que es por donde entra la luz natural. La luz entra a las buhardillas de la Sagrada Familia por los ventanales laterales, esta luz se difumina en la buhardilla y pasa al interior del templo a través de los hiperboloides. Pero donde le quedan los hiperboloides pegados y les quedan estos agujeros pequeños, mete luz artificial. Pero para meter una luz artificial con el mismo hormigón ya genera unos pequeños hiperboloides. Seguir su idea de la luz. Ahora verán una imagen del gran hiperboloide, el que está justo en el crucero, donde encima tiene la torre dedicada a Jesucristo, que ahora mismo están a punto de coronar. Es la torre que terminará con una cruz de 4 brazos y que a nivel de obra lo terminarán este 2025. Y, o sea, esto debe ser a unos entre 60 y 70 metros de altura. La altura en el crucero son 60, pues esto es un poco más arriba porque es justo el hiperboloide que queda ahí, pero ahora ya está construido, casi está terminada, solo falta poner la cruz de los 4 brazos, la Torre de Jesús, que llegará a 172. Esta fotografía ya tiene años, pero me permite mostrarles un poco toda la forma de conectar un hiperboloide con otro. Vamos a ver otra de las superficies que utiliza Gaudí, el elipsoide. Antes hablé de la elipse, todo el mundo sabe que es una elipse. Si lo pasamos a 3 dimensiones como superficie, pues tenemos un elipsoide. El caso más sencillo es el de la esfera, todo el mundo conoce una esfera. Si en lugar de tener una esfera que el radio es constante en todas las direcciones, alargamos en 3 direcciones principales o modificamos, digamos, estos radios, es una explicación un poco cutre, tenemos un elipsoide. A nivel de matemáticos sigue siendo una superficie cuya ecuación es de grado 2, igual que las anteriores. Esta no está hecha a base de rectas. Es obvio que no hay rectas dentro de un elipsoide, las anteriores sí. Y lo que tiene es 3 ejes. Tiene 3 ejes, tiene 3 planos de simetría, pero lo que tenemos es 3 ejes. Y estos ejes podemos medir sus longitudes, un eje mayor, un eje medio, un eje menor. ¿Dónde utiliza Gaudí el elipsoide? El elipsoide geométricamente es más sencillo de explicar y todo el mundo lo ve más rápido. Utiliza los elipsoides en los capiteles. Cuando Gaudí quiere que el interior del templo simule una especie de bosque y las columnas son los troncos que se van ramificando, la conexión entre el tronco y las ramas es compleja a nivel de construcción.
porque estás subiendo una columna. Imagínense una columna cilíndrica donde le quieres pegar, cuando se termina, 3 o 4 columnas también cilíndricas que la forma de pegarlas es difícil. ¿Qué hace? Pues le hace un nudo. Un nudo, más o menos como una especie de capitel. No es un capitel bien porque no llega arriba. La columna sigue con sus ramificaciones, pero ven que la base de este capitel, este nudo, es un elipsoide donde le hemos enganchado, bueno, Gaudí le engancha varios elipsoides más. Estos elipsoides que están pegados ahí, hay 4 pegados. 3 de ellos van cambiando las medidas, de las medidas hablaré un poco más adelante, pero van cambiando las medidas de los elipsoides, van cambiando las medidas de los ejes, de los ejes de simetría de cada uno de estos elipsoides, pero fíjense en el último, cuando en el elipsoide más externo le hace una muesca, como una mordedura, utilizando otro elipsoide. Si tenemos un elipsoide y le hacemos una extracción con otro elipsoide, la sección que nos queda es una elipse. La idea que les he comentado antes, ¿de qué conocemos la elipse? Pues de que la Tierra da vueltas alrededor del Sol siguiendo una órbita elíptica. ¿Y el Sol dónde está situado? Pues está situado en uno de los focos. Así como una circunferencia tiene un centro y se acabó, un centro en radio, las elipses tienen 2 focos y el Sol se sitúa en uno de los 2 focos. La órbita de la Tierra es bastante, es una elipse, pero es bastante redondita. Entonces los focos quedan muy juntos. Si los focos están muy separados en una elipse, la órbita ya decimos que es mucho más excéntrica. Por eso esto pasa, por ejemplo, con los cometas. Estos cometas tipo el Halley, que pasa cada 80 o 90 años, tienen una órbita muy excéntrica. El Sol está situado en uno de los focos y el otro foco está muy lejos del Sol. Entonces esto produce una órbita mucho más excéntrica. Les cuento esto para situarles. ¿Qué quiere hacer Gaudí cuando a este capitel y a este elipsoide le ha hecho una mordedura? Pues le quiere poner una luz. ¿Dónde vamos a poner una luz si la sección que tengo es una elipse? Pues en su foco. Pues en el foco de esta elipse colocamos una luz. Y a la hora de poner la luz, ahí en estas maquetas, bueno, se ve. Ven que esta sección, cuando se ha hecho la sección de la mordedura y tenemos esta elipse, hay una especie de muescas. ¿Cómo se hacen estas muescas? Pues desde el foco, que es donde ponemos el Sol, le vamos a poner líneas rectas, porque la luz se propaga en línea recta. ¿Cómo? Utilizando paraboloides hiperbólicos. ¿Qué hace? En el foco de esta elipse le coloca este punto. Y entonces, perdón, esto va... No, ya lo ponía bien, así, ¿vale? Pones la luz aquí y la luz puede salir siguiendo las líneas rectas y tiene 2 direcciones para seguir. Entonces hace una mordedura, hace una muesca, así. Si giramos un poco manteniendo el paraboloide en el mismo foco de la elipse, lo giramos un poco, la muesca es más pequeña. Vamos girando, cuanto más cercano está el foco, la muesca es más pequeña, cuanto más lejos, más grande. Pero da esta sensación de que la luz tiene que salir de este hueco que hemos creado al hacer la mordedura con otro elipsoide. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahí vamos a ver, esto es de una de las visitas en el templo. Este es el mayor de los capiteles. Esto está hecho desde un ascensor de obra con los estudiantes que subíamos por los andamios a ver cómo se estaba construyendo la obra. Y este es uno de los capiteles antes de ponerle las luces, ¿vale? Pero permite ver muy bien las muescas que les estaba explicando. Para que se hagan una idea de la magnitud, el elipsoide mayor que hay aquí, este es el mayor de todos, el de las columnas más gruesas, su eje mayor es de 5,4 metros, solo el capitel. ¿Vale? Las proporciones en la Sagrada Familia, hasta que no estás dentro, no te das cuenta de que todo es descomunal. Aquí ya lo ven, una vez la cubierta está terminada, son los mismos capiteles de antes, ¿vale? Y todos los demás, hay varios tipos. De capiteles, parece ser que Gaudí había diseñado o proyectado como 3 tipos de capiteles o de nudos, pero solo tenemos información de 2 y se mantienen solo 2.
les he mostrado uno. Hay otro que sigue siendo en base a un elipsoide, pero donde simplemente se hacen unas muescas, nada más, y no hay luces. Son este que ven más oscuro, casi negro, en la parte central. Es un elipsoide que tiene diferentes mordeduras. La parte superior son muescas hechas con elipsoides y la parte inferior con planos. Concretamente 12 secciones planas, 12 secciones hechas a base de elipsoides. El 12. El 12 es un número que se repite mucho en la Sagrada Familia, se repite mucho en muchísimas partes. Hasta ahí la presentación de superficies y vamos ya a algunas cosas de proporción. De proporción, empiezo un poco hablando del 12 porque les he dicho, sale muchísimo. ¿Por qué? A nivel de simbología y históricamente el 12 sale en muchas partes. Les hago ahí una lista, pero el 12 lo utilizamos desde para comprar una docena de huevos, no sé por qué, pero seguimos comprándolos de 12 en 12, o cuando compras una caja de lápices de colores van de 12 en 12, o de 24 en 24, pero no acostumbran a ser de 10 o de 20. Quizá ahora sí, pero al menos cuando yo era pequeño eran así. Utilizamos el 12, bueno, a nivel de religioso, pues para los 12 apóstoles, tenemos 12 meses del año, tenemos 12 horas en el reloj, en fin, sale el 12 en muchas partes. Matemáticamente, ¿qué tiene el número 12? Que es un número pequeñito, relativamente pequeño, y que tiene muchos divisores. Lo podemos dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 y por él mismo, por 12. Por tanto, es un número que tiene como mucha simetría, nos permite trabajar con él y es cómodo. Si en clase tenemos 12 alumnos y queremos hacer grupos de 3, nos cuadra perfecto. Si queremos hacer grupos de 6 también, grupos de 4 también. En cambio, si tienes 10 alumnos, los haces o de 2 o de 5, nada más. O de 10, evidentemente, ¿sí? Por tanto, el 12 es un número fácil de trabajar. Y si cogemos esos divisores y calculamos su proporción, cuando digo calcular proporción, es muy fácil. Es dividir un número entre otro. Si cogemos dos números y queremos calcular su proporción, los dividimos y eso nos da la proporción. Entonces, proporciones que podemos hacer con los divisores. Podemos hacer muchas, pero ahí les he puesto algunas. Un medio, un tercio, un cuarto, 2 tercios, 3 cuartos, etc. Podemos hacer más. Podríamos hacer la proporción al revés. 4 tercios, 3 medios, da igual. Cuando tengo 2 unidades y hago la proporción, a veces hablaré de proporción 2 tercios o de 3 medios, pero acaba siendo lo mismo. Son dos números que al dividirlos, bueno, que mantienen una cierta proporción entre ellos. ¿Sí? Por ejemplo, proporciones. Seguramente todos saben que las tarjetas de crédito o el carnet de identidad es un rectángulo que tiene una proporción, el número de oro. El número de oro, si no han oído hablar de él, justamente sale, bueno, tiene muchas propiedades matemáticas, históricamente a nivel artístico se ha utilizado mucho, de hecho el número de oro, los matemáticos utilizamos la letra Phi de Fidias, que era el escultor griego que estudió las proporciones del cuerpo humano para, a la hora de hacer las esculturas, que salieran proporcionadas. Y hay estudios sobre la relación entre este número, el cuerpo humano, etc. En la naturaleza, donde aparece. Bien, en la Sagrada Familia no lo vamos a ver, no aparece el número de oro. Pero así que me sirve un poco para introducir lo que son las proporciones. Otra proporción muy usada es la que tenemos, no tengo ninguna hoja ahora. Si tiene una hoja DIN A4, el DIN A4 divide en la parte larga entre la parte corta y nos sale el raíz de 2. ¿Por qué? Porque los rectángulos que tienen proporción raíz de 2 tienen una serie de propiedades matemáticas que permiten algo tan fácil como cuando partimos un DIN A4 por la mitad nos aparecen 2 rectángulos que mantienen la proporción, siguen siendo de proporción raíz de 2. Por tanto, si queremos hacer fotocopias ampliadas o reducidas, nos encajan perfectamente porque mantienen la proporción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué proporciones aparecen en la Sagrada Familia? Estas dos que he dicho no. ¿Vale? Nos aparecen proporciones que llamamos racionales. Los números racionales son los números enteros. Cuando dividimos dos números enteros obtenemos números racionales. Lo que antiguamente llamaban conmensurables también. ¿Dónde aparecen? En la música. Pitágoras, cuando crea la escala pitagórica, la escala musical, lo que hace, la leyenda cuenta que Pitágoras estaba trabajando en algo, no sé, o paseaba por la calle y
oyó como un herrero estaba dándole a diferentes barras de hierro y se dio cuenta que cuando dos herreros le daban a dos barras diferentes simultáneamente, a veces el sonido que producían era armónico, agradable, y a veces no era armónico. Y a partir de ahí dijo, voy a estudiar según la longitud de las barras cuándo este sonido, dos sonidos diferentes me suenan bien o no. A partir de ahí, lo explico con una cuerda. Si cogemos una cuerda de una cierta longitud, la que quieran, la tensamos y la hacemos vibrar, suena una nota, la que sea. Supongamos un do. Si esa cuerda la dividimos exactamente por la mitad y la hacemos vibrar, nos suena la misma nota pero una octava superior. Por tanto, la proporción 1/2 nos pasa de una nota de un do a un do o de un sol a un sol. Nos aumenta, pasamos a una nota más aguda, aumentando con la proporción 1/2, pues aumentando una octava. Les pongo ahí una lista, las principales. Ahora les pongo la lista de todas las notas de una escala musical, pero no hace falta. Gaudí utiliza sobre todo las proporciones 2/3, 3/4, que son las que están ligadas a una quinta y una cuarta, que es lo que les muestro ahí. Si en lugar de partir la cuerda por la mitad, que pasamos a una octava, la partimos a 2/3, la partimos a 3/4, pues tenemos una quinta o una cuarta. Ahí tienen la lista. ¿Vale? En esta lista pueden ver las notas dentro de una octava, de do a do. Empezamos arriba del todo, tenemos la nota, la tónica, es longitud 1, si quieren, longitud relativa de la cuerda. Y si vamos cogiendo menos, al final de todo tienen un medio, estamos en el do, una octava superior. Y del do al do pasamos por el fa, que es una cuarta, que corresponde a 3/4 a nivel de proporción de longitud de la cuerda, o al sol, que corresponde a una quinta, que es 2/3. Ya está, tienen las demás. A nivel de frecuencia va al revés. Las frecuencias son inversas a las longitudes de la cuerda, pero por tanto mantienen también las proporciones. La frecuencia sería cuando tenemos una cuerda tensa y la hacemos vibrar, si contamos cuántas vibraciones se producen por segundo, estos serían los hertz. Entonces, si tenemos una cuerda que tensada vibra, por ejemplo, 440 hertz en un segundo, 440 veces en un segundo, que sería una cuerda que está vibrando 440 hertz, suena un la. Y según la frecuencia, suena una nota u otra, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, por proporción, van saliendo las demás notas. Pero las proporciones son números racionales, los que ven ahí. ¿Sí? ¿Dónde utiliza Gaudí todas estas proporciones? Pues en todas partes. En todas partes. Empezamos con una imagen que ya les enseñé antes. Esto es la maqueta de la fachada de la Gloria. ¿Qué quiero representar? La Gloria. ¿La Gloria cómo la ve? Pues como un coro infantil de niños, una coral infantil cantando. Y las voces de una coral infantil, el rango de voz que tienen los niños es más o menos de una octava. Pues ¿cómo podemos representarlo? Pues con música. Esto nos recuerda a los tubos de un órgano. En lugar de poner cilindros, ponemos hiperboloides de una hoja. Pero si nos dedicamos a cada uno de los hiperboloides de una hoja a medir el diámetro y calculamos las proporciones entre cada uno de los diámetros, nos salen las mismas proporciones que todas las notas de una octava, de una escala, de do a do, de la escala musical. ¿Vale? Por tanto, lo hizo no solo en plan que parezca, sino que está calculado para que los diámetros coincidan, ¿de acuerdo? Para que salga algo armónico. O bien, en el capitel que les he enseñado antes, les he dicho, los elipsoides tienen 3 ejes. Pues las proporciones que mantienen estos ejes son los de una octava, una cuarta, una quinta. Y se van manteniendo estas 3 proporciones en muchísimos sitios de la Sagrada Familia. Por ejemplo, en planta. Nos miramos la Sagrada Familia en planta. Longitud. Desde la entrada principal hasta el ábside, o sea, la longitud de toda la Sagrada Familia, es de 90 metros. El ancho en la parte de la nave central junto con las naves laterales es de 45, proporción 1/2, una octava. El crucero, el ancho del crucero es de 60 metros. El 90 de longitud con el 60, 2/3. El 60 podemos ir haciendo cálculos y va saliendo este tipo de proporciones, nos van saliendo todo el rato igual. La longitud de la nave central es de 90 metros. El ancho de la nave central es de 15.
el ancho de la nave central, el medio. ¿Me siguen? Si alguien se pierde con algún detalle. Las naves laterales. La Sagrada Familia tiene 5 naves principales. La central, que es el doble de ancha, está de 15 metros, y las laterales, que tenemos 2 a cada lado, son de 7 metros y medio. La proporción, 7 y medio, 15, pues vamos siguiendo. Todo son múltiplos de 7 y medio. ¿De dónde sale este 7 y medio? Al principio, lo pasé muy rápido, pero dije, Gaudí tomó la construcción del templo cuando yo estaba empezado, con el proyecto del billar. El proyecto del billar había empezado la construcción y habían empezado por la cripta y el ábside, y se encontró con una medida que estaba fija, que eran unos 30 metros de amplitud en la zona del ábside. No sé muy bien de dónde a dónde, pero tenía una medida de 30 metros. Y entonces dijo, bueno, pues a partir de aquí tomo una cuadrícula, y en la cuadrícula pueden ver si siguen los puntos de las columnas en líneas verticales y horizontales, una cuadrícula de ancho 7 metros y medio. Todas las columnas están puestas ahí. En la nave central no hay columnas en medio. Tenemos la cuadrícula, ¿me siguen? Pero ahí no hay. Tenemos un ancho el doble de esta cuadrícula, serían como 2 cuadrículas en vertical, pero las naves laterales ya sí, que me siguen la cuadrícula. El crucero, lo mismo. En el crucero tenemos una nave, la nave principal del crucero, que es también de 15 metros, pero el ancho tenemos 2 laterales de 7,5 y 7,5, por tanto nos vamos a 30 metros de ancho del crucero. Pero si lo miramos en alturas pasa lo mismo. En las naves laterales de encima tenemos el coro. El coro está situado a 15 metros de altura. Las bóvedas de las naves laterales, la altura es de 30 metros. En las naves laterales del techo, la bóveda te queda 30 metros, 4 metros del 7,5. La nave central, la altura es de 45 metros, que es 7 veces el 7,5. La bóveda del crucero, cuando vamos al crucero, justo en el crucero, la altura que tenemos ahí es de 60 metros. Y si vamos en la zona del ábside, cuando damos la vuelta por detrás del altar, siguiendo el ábside, la altura es de 75. Todo múltiplos de 7,5. Pero si empezamos a calcular con todas estas medidas que les digo, qué proporciones obtenemos, bueno, ahí les he puesto 6, pero es para que vayan viendo, si dividimos 90 entre 45 tenemos un medio, o el 60 entre 45 nos daría el 3/4, etc. ¿De acuerdo? Sí, pero todo va manteniendo esas proporciones y siempre son proporciones racionales. ¿De acuerdo? Solo hay una cosa que a mí me sorprendió y me enteré hace muy poco. Hace poco, Galdric Santana, que es el ponente que viene a continuación mío, profesor también de la Escuela de Arquitectura de Geometría Descriptiva y actualmente director de la Cátedra Gaudí en la Universidad Politécnica de Cataluña, salió en un programa de radio y estaba hablando también de la Sagrada Familia, de la construcción, etc. Y en un momento dado dijo, el claustro, no les he hablado del claustro porque no he hecho una presentación de cómo es la Sagrada Familia, pero ahí que tienen en planta, la Sagrada Familia está rodeada de un claustro. Si se fijan, el rectángulo exterior, lo más exterior, es un pasillo que podremos acabar, cuando esté terminado, dar toda la vuelta. Normalmente las iglesias o los monasterios tienen un claustro situado a un lateral y es exterior. En las zonas frías, los claustros se sitúan al sur, para que sean un poco más cálidos, y en las zonas calurosas, sur de España, los claustros están situados al norte para que sean más frescos. ¿Dónde pone Gaudí el claustro? Alrededor del templo. ¿Para qué? Para que sea una barrera acústica. Él sabe, en el momento que empezó la obra, no había tráfico en Barcelona, no había tantos coches, no había tanto ruido, ni tanta gente, ni tantos turistas. Pero él ya preveyó que en algún momento esto estaría lleno de gente, quizá no tanta como ahora, pero monta una barrera acústica. Pues este claustro, que es rectangular, si mides la longitud y el ancho y haces a ver qué proporción sale casi raíz de 2, que es curioso, porque es el único sitio que sale, que yo sepa, ¿eh? O sea, de lo que he leído sobre proporciones, es la primera vez. Y me di cuenta, escuchando a Galdric Santana hablando en un programa de radio de divulgación. Bien, última cosa que les muestro. Las columnas de la Sagrada Familia.
Las columnas de Sagrada Familia es también una creación de Gaudí, son las columnas de doble giro. No me voy a entretener mucho en cómo están generadas. La imagen que tienen a la izquierda muestra cómo dos estrellas que están en la base van girando, una en sentido horario, otra en sentido antihorario, y a la vez subiendo hacia arriba, y con esto se hace una especie de extracción para ir creando la superficie de las columnas. Pero no me centro en esto porque me estaría demasiado rato, y lo que sí que les quería mostrar es otra vez que seguimos teniendo proporciones en las alturas. Esta forma de construir que utiliza Gaudí utiliza una estrella de diferentes número de vértices de cada una de las estrellas. Ahí tienen los 4 tipos. La de más a la derecha es de 6, es una estrella de 6 puntas, luego de 8. La siguiente, el azul aquí, es de 10 y la mayor es de 12. Imagínense, por ejemplo, la de 10. La de 10, la columna de 10 puntas en la base. En la base tiene una estrella de 10 puntas. Son 2 estrellas de 10 puntas que empiezan a subir y van girando. Cuando llega a la mitad de la altura de la columna, esta estrella de 10 puntas se ha convertido en una estrella de 20 puntas. Entonces, dobla esta estrella de 20 puntas, empiezan a girar otra vez con la misma idea, una en sentido horario y otra en sentido antihorario, y pasamos de una estrella de 20 puntas a una de 40, pero para generar solo la mitad de lo que nos falta. O sea, si se fijan en toda la columna, que tiene una altura de 20 metros, desde la base hasta la altura de 10 se ha generado haciendo este movimiento una vez. Desde 10 hasta 15, que es la mitad de lo que le falta para llegar a 20, pues gira estas 2 estrellas de 20 puntos. Esto yo entiendo que es difícil de seguir y con esta explicación, ¿eh? Lo mejor es verlo in situ o tener quizá un vídeo, una máquina que te lo muestre. Cuando llega a 15 metros, le faltan 5 metros más para terminar la columna, pues los 2,5 metros los genera girando 2 estrellas de 40 puntas. De 2,5 hasta que le falta la mitad sigue haciendo lo mismo, hasta etcétera. Entonces esta columna está hecha. La forma de generarla es la mitad de una forma, un cuarto de otra forma, un octavo de otra forma. Bueno, siguiendo la misma idea, pero con estrellas diferentes. Por tanto, es un poco como disecciona la columna en un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, etcétera. Si sumamos esto hasta el infinito, es una serie, una progresión geométrica sumada hasta el infinito, nos da la unidad. Por tanto, ya está utilizando ahí también una propiedad matemática de las series geométricas. Y las alturas y los diámetros de todas las columnas siguen manteniendo ciertas proporciones. En este caso, cuando les he dicho que la base tenía una estrella de diferentes puntas, cuando la base es de 10 puntas, la altura de la columna es de 20 metros. Si la base es de 12 puntas, la altura es de 24. En la de 6, 12. En la de 8, 16. Y el diámetro, pues el diámetro de la de 10 puntas es 2 metros. La proporción es de 1 a 10 con la altura. La estrella de 12 puntas tiene un diámetro de 2,40 metros. ¿De acuerdo? O sea, se van manteniendo también esto. La forma de generar estas columnas, que es la columna de doble giro de Gaudí, acaba siendo una especie de fusión entre lo que sería la columna lisa, la tipo muy cilíndrica, sin estrías, la columna estriada, la que recordamos, la jónica, dórica, etcétera, la griega que vemos estriada, la típica del Partenón, y la salomónica. La salomónica nos recuerda que algo está girando. Esta columna, cuando la ves, no ves que nada esté girando, porque como está haciendo el giro en sentido horario antihorario, uno se come al otro y no lo ves. Y tú ves la columna que va cogiendo unas formas, que van saliendo unos vértices, pero nada más. Al final tiene una columna que cuando miras la parte a mitad de altura ves una columna estriada. Si te miras la parte que está tocando al capitel es ya casi una circunferencia, por tanto parece la columna lisa, pero a nivel conceptual está hecha como utilizando la salomónica, la idea de algo que está subiendo. Para Gaudí, todo lo que une lo terrenal con lo celestial, que toca del suelo tiene que ser algo parecido a la helicoide. Las escaleras de la Sagrada Familia son helicoidales.
También son escaleras de caracol. Y esto se inspira, cuando se inspira en la naturaleza, en ver cómo caen las simientes de los arces, que son estas bolitas que tienen una especie de alerón, que cuando caen, pues él había observado esto, entonces la forma de unir lo celestial con lo terrenal o al revés, todo lo que sea vertical, le pone este concepto. Pero sigue teniendo las medidas muy bien calculadas en todas las columnas. ¿De acuerdo? En fin, en principio eso es todo. Les he hablado un poco de superficies, de proporciones. Ven que yo creo que matemáticamente no ha sido muy difícil de seguir, o eso espero, o que yo haya sido suficientemente claro. Y si no, pues pueden preguntarme lo que quieran.